Muy buenas, te doy la bienvenida a World Media Podcast. Bueno, como siempre, para mí es un placer acompañarte y guiarte en el mundo del entretenimiento, y hoy en concreto vamos a hablar de una herramienta fundamental para la economía canaria como es el régimen económico y fiscal de Canarias. Dentro de la serie de capítulos de Conversaciones Francas, el podcast oficial de la Zona Franca de Gran Canaria, tenemos la oportunidad de charlar con el que es empresario, pero fuera, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Sebastián Grisaleña. Un hombre muy crítico con algunos aspectos del régimen económico y fiscal de Canarias, pero también bastante claro a la hora de presentar soluciones para mejorar no solo la vida de los canarios, sino también esta herramienta, el REF, fundamental para nuestro día a día. Así que quédate en este ratito en World Media Podcast y disfruta de este contenido que llega ya. Y nuestro invitado en Conversaciones Francas hoy es Sebastián Grisaleña, empresario, expresidente de la Confederación Canaria de Empresarios y también fue miembro del Comité Ejecutivo de la Zona Franca de Gran Canaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, perfecto, muy bien. Ya encantado de estar aquí acompañándote en un entorno que ya conocía históricamente y que poco a poco va mejorando, aunque yo entiendo que debería de mejorar o debería tener mucha más ayuda y más implicación por parte de las administraciones, porque la zona franca es una zona importantísima. ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene Sebastián Grisaleña de la zona franca? Cuando, por ejemplo, llega hoy aquí a este entorno portuario y de repente, no sé si se retrotrae al pasado, ¿qué recuerda? Bueno, yo soy un hombre de presente. El pasado siempre es historia. Que habría que mejorarlo seguro, pero sí, lo recuerdo perfectamente. La zona franca se constituyó después de muchos años, de 10 años por lo menos, de enfrentamiento sobre todo con la Hacienda, que en definitiva es el responsable de la zona franca, el control de mercancías, de depósitos, etcétera, etcétera. Yo siempre he dicho que la zona franca es un referente si lo sabemos llevar. El ejemplo es que hay zonas francas en el mundo de una importancia vital. Canarias, yo desde mi punto de vista, no la hemos sabido rentabilizar. En los últimos años ha mejorado, no cabe la menor duda. Yo recuerdo que al principio hasta teníamos problemas gravísimos de presupuesto. No teníamos presupuesto. El Cabildo de Gran Canaria me parece que aportaba una cantidad determinada, pero que no era insuficiente. La autoridad portuaria, pero claro, ahora parece que hoy por la mañana he tenido una información que le están dando un importe mucho mayor, por lo cual me alegro, pero la zona franca, si tenemos la colaboración de las administraciones y si la sabemos vender al exterior y las empresas van reconociendo el valor de la importancia de una zona franca en Canarias, de cara sobre todo a África, más que, yo no siempre digo, no América, nuestro mercado principal es África, y por tanto las empresas que se sitúen aquí en una zona franca, si hacen los deberes bien, puede ser un referente importantísimo. Y a mí, y lo digo abiertamente, soy más hombre de la zona franca, la valoro mucho más empresarialmente que la zona SET, con sus virtudes y sus defectos, pero yo soy más de la zona franca. ¿Y por qué valora más la zona franca que la zona especial canaria? Porque la zona franca puede ser un trampolín importantísimo, sobre todo de cara a África. La zona C la podía haber hecho, pero la zona C se ha metido en un sistema de tipo de empresa determinada, y la zona franca, aquí se puede hacer las instalaciones que hay o las naves que hay en el entorno. Es una zona franca acotada, donde pueden venir la mercancía, no paga ningún tipo de impuesto, está en tránsito, llamemos así, un depósito. Aquí se puede reciclar, se puede transformar, se puede articular muchas empresas que vienen la materia prima de fuera, y aquí se hace el conglomerado y se exporta un coche, un chip, 40.000 cosas. Y de cara, nosotros podemos hacer el trampolín de África. ¿Por qué? Porque tenemos todo tipo de seguridad jurídica, fiscal, y por tanto una zona franca como la que tenemos en este caso en las Palmas de Gran Canaria,
y que no le estemos sacando la rentabilidad real. Yo pienso que hay que arribar el hombro, no la zona franca en sí, la zona franca está supeditada a lo que le estén permitiendo. Si hemos logrado la virtud de ser zona franca, hay que explotarla al máximo para rentabilizarla, y eso va a beneficiar a muchos empresarios y a muchas empresas de cara sobre todo a nuestro mercado de África. ¿Podría ser entonces la zona franca, digamos, el catalizador para ampliar mercado en África y encima pues que pueda ser esa herramienta no solo generadora de empleo, sino de economía, etcétera, etcétera, y que pueda crecer aún más entonces? Bueno, yo estoy oyendo hablar de la diversificación de la economía canaria hace 30 años. Y no hemos diversificado, estamos más de lo mismo. Ahora está la situación turística, y cuidado porque gracias al turismo estamos comiendo, el Producto Interior Bruto del turismo es el 40%, el puesto de trabajo el 38%. Cuidado porque a veces aparecen los iluminados, que no sé de dónde salen, populismo auténtico. Sí, lo que hay que intentar es diversificar con otras actividades, y una de ellas es la zona franca, que podía haberse expandido hace muchos años si hubiese tenido más colaboración por parte de las administraciones. Digo, Hacienda, sobre todo Hacienda, que en definitiva es la que gestiona realmente todo. Por lo tanto, aquí se podían crear puestos de trabajo, se podía crear un entorno entre África y Canarias de reciclar, montar, todo lo que se traen las piezas sueltas y aquí se monta, y esos son puestos de trabajo, y un puesto de trabajo en la zona franca, yo puedo decirle que los precios, los sueldos son razonables. ¿Por qué? Porque son empresas, digamos, muchas de ellas multinacionales, que se pueden instalar aquí y que a su vez no son, digamos, funcionarios simplemente sin formación, son trabajadores con una cierta formación, porque tiene que ser ingeniero o por lo menos tener una formación profesional de la actividad que hace, que es otro de los defectos que tenemos. La formación profesional nunca le hemos prestado la atención debida, y ahora tenemos que estar recurriendo a personal de fuera para volver. Por tanto, yo diría que es una pena que no hayamos hecho los deberes, pero siempre hay tiempo. Bueno, en estas conversaciones francas del podcast y de estas grabaciones de la zona franca de Gran Canaria, en esta temporada hablamos del REF. El régimen económico y fiscal, una herramienta fundamental para Canarias, pero para Sebastián Grisaleña, ¿qué es el REF? Mira, nosotros nos integramos en la Unión Europea en el año 92, en enero del año 92. Salimos de aquellos puertos francos, por tanto, yo tengo nostalgia, pero tenemos que ser realistas y estamos en el siglo XXI. Bueno, después de la integración a la Unión Europea en el año 92, entramos por el protocolo 2. Desde mi punto de vista fue un error, y lo digo abiertamente, no lo estoy diciendo ahora, lo digo siempre. Entramos en el protocolo 2, Tenerife nos ganó, tema agrícola nos ganó por 10-0, y Gran Canaria era un mercado totalmente diferente al mercado de Tenerife. Nosotros éramos más la importación, exportación, Puerto Franco, éramos diferentes. Por tanto, bueno, entramos en Europa, y a partir de ahí pues aparece el REF, el régimen económico y fiscal, que al principio era muy interesante porque era lo que habíamos negociado, pero yo pienso que ahí no negociamos bien. Ahí teníamos que haber sido más exigentes. Yo pongo siempre de ejemplo a los vascos y a los navarros, que ellos no permitieron que le tocase ni un milímetro la fiscalidad que ellos históricamente tenían. Nosotros antepusimos la recaudación, el gobierno de Canarias y los gobernantes de aquel momento antepusieron la recaudación a los intereses de una fiscalidad canaria auténtica. Por tanto, ahora seguimos pagando esos errores. Seguimos pagando esos errores, y con el paso del tiempo, yo diría, y lo digo hace ya muchos años, el REF tiene que ser un instrumento que llegue a todos los canarios. Y no le llega a todos los canarios. Le llegan a organizaciones determinadas, a empresarios determinados. Es una fiscalidad dirigida
para empresas principalmente o autónomos que puedan acogerse sobre todo a la reserva de inversiones. La reserva de inversiones fue un instrumento importantísimo al inicio, pero yo sigo diciendo que después de tantos años sigue siendo un instrumento de una inseguridad jurídica y fiscal enorme. Es decir, tenemos que estar permanentemente recurriendo a Madrid para que nos permitan hacer algo porque las inspecciones de Hacienda no perdonan. Y en un porcentaje altísimo de cualquier empresa o profesional que se acoja a la reserva de inversiones, normalmente pasan malos ratos porque al final, después de muchos años, puede pasar por taquilla. Por lo tanto, todas estas cosas, con el paso de los años, la falta, yo diría, de liderazgo político, de partidos con carácter. Yo critico muchas veces porque un partido de Estado, como el PP, sobre todo, y ahora el PSOE, los representantes de esos partidos canarios tienen en Madrid que defender no al partido, no la consigna que normalmente siempre va contra Canarias. El representante canario en el Parlamento, en el Senado, que vaya a través de un partido que no sea, de un partido de Estado, tiene que defender los intereses canarios. Y no lo han defendido. Lo digo así, falta vocacional. Yo diría que el empresario tiene que ser vocacional, el político tiene que ser vocacional, y yo echo de menos al político vocacional en estos momentos. Con el paso de los años ha sido un ejercicio de profesión más que un ejercicio de vocación política. Y hace un instante decía Sebastián Grisaleña que el REF no llega a todos los canarios. ¿Por qué no llega a todos los canarios? ¿O dónde no llega? Bueno, el REF debía de llegar a todos los canarios, pero no llega porque el REF está... no olvidemos que los lobbies en Canarias, que existían y existen, buscan el interés, digamos, de la actividad que tiene, y por tanto al ciudadano de a pie no lo defiende nadie, que lo tenía que defender el político vocacional, como digo yo, el político que defiende los intereses. Al canario, a veces nos quejamos aquí, Canarias, los canarios son los menos que ganan, sí, tal vez porque tengamos menos personas. País Vasco, por ejemplo, tiene los astilleros, tiene una cantidad de industrias del metal enorme, y por tanto ahí necesitan personas con una formación superior. En Canarias a lo mejor, por la idiosincrasia que tenemos en Canarias, no tenemos grandes industrias y por tanto no tenemos esos puestos de importancia, ingeniería, técnicos de valor, etcétera, etcétera. Por lo tanto tenemos un solo. Pero también es verdad que en la declaración de la renta de los canarios es que pagamos más que nadie. No olvidemos que la declaración de la renta, más de un 40 y tanto % de un sueldo normal se la lleva el Estado. Alguien tendrá que decir hasta aquí hemos llegado. Oye, el Estado hay que pagar impuestos, no faltaba más, porque entonces el interés y la ventaja de ayudar a muchas personas hay que estar. Pero es que la pequeña y mediana empresa, mayoritariamente en Canarias, le cuesta mucho pagar la seguridad social, que a veces yo digo que hay que explicar muy bien en la calle que una persona no gana 1.300, 1.400 euros, una persona gana bruto, puede ganar 1.700, le hace una retención, el 30, el 20, depende del sueldo, pero luego la empresa también tiene que pagar la seguridad social, vacaciones, no sé qué, la baja, al final se va a un sueldo por parte de la empresa de 2.000 y tal euros largos, y eso al final de mes y al final de año, eso la pequeña y mediana empresa lo sufre. Por lo tanto, yo diría, en Canarias, los representantes canarios tienen que defender los intereses de los canarios en la declaración de la renta que sea el 50%, como era Ceuta, como hace Ceuta y Melilla. ¿Por qué no? Porque tenemos más dificultades para viajar, costos para todo, nos tenemos que mover permanentemente de otra forma. Aquí no hay trenes, nosotros pagamos los impuestos del tren a los nacionales, ellos aquí no nos pagan. Por lo tanto, yo diría que el problema es que no hemos avanzado en absoluto, no hemos buscado
métodos que hay, pues para eso son los técnicos, para eso son los políticos, que lo que pasa es que gobiernan 4 años, se le va los 4 años en un pispa, y al final no hacen nada y dejan todo a medio hacer, y el que venga que lo termine, y el que venga lo puede terminar. Por lo tanto, yo diría que al canario, en general, lo que es el REF, tiene que llegar económicamente, con ventaja de cualquier tipo, de la que sea, pero tiene que pagar incluso menos, porque la vida de los canarios es mucho más cara. Y aparte de no llegarle el REF, considera que tampoco el canario sabe lo que es el REF, nuestra herramienta, que también parece que si seguro preguntas en la calle a alguien qué es el REF, viviendo donde vive en Canarias, a lo mejor no sabe ni conoce de qué le están hablando. Yo, y lo digo, hace muchos años estoy diciendo, a muchos no les interesa, sobre todo a los políticos, no les interesa mucho decir lo que es el REF para los canarios y para Canarias. El ejemplo, no ha habido interés. Yo siendo, que no lo voy a hacer, siendo cargo político, yo hubiese puesto una asignatura antes de ir a la universidad, los 2 últimos años, comenzar a decirle a los alumnos lo que es el REF. Y luego en la universidad tiene que existir una materia de lo que es la fiscalidad canaria. Seguramente, si eso lo hubiesen hecho, a lo mejor se habían visto obligados a realmente a ir cambiando y mejorando el REF. Por tanto, a muchos no les interesa que lo cambien, porque están muy cómodos, los lobbies, no olvidemos, y están muy cómodos como están. Pero en la actualidad sí se están dando charlas informativas en centros educativos para dar a conocer qué es el REF, ¿no? Que digamos que por lo menos ese paso, quizá a lo mejor han tardado bastante, pero ahora se están dando en institutos hemos tardado muchos años. Claro. Hemos tardado muchos años, hemos perdido mucho. El ejemplo es que la renta per cápita de los canarios. La renta per cápita comenzó estadísticamente en el año 95, ha pasado unos años. Y antes del 95 la renta per cápita en España era 5.000 euros. A partir del 95 hay una estadística donde la renta per cápita aparece la nacional y la canaria diferenciada. Estábamos prácticamente a la par, es decir, éramos un poquito inferior a la canaria. Pero con el paso de los años, con tanta fiscalidad que tenemos, hemos ido perdiendo la renta per cápita y estamos ahora en un diferencial de 8 o 10.000 euros de diferencia a la España nacional. Por tanto, cuando eso surge, pues alguien se tiene que movilizar y comenzar a buscar el porqué, cuando el Producto Interior Bruto de Canarias es 49.000 millones de euros, algo así, un disparate. Por tanto, si todo va mejorando en la economía, si la recaudación del IGI va a unas cotas importantísimas, el Layén, otro invento que yo no sé cómo si el ciudadano de pie le explica lo que es el Layén, seguramente no lo hubiese permitido, hubiese salido a la calle. Pues ahora lo estamos pagando, pues, y todo el mundo callado y nadie reacciona. Esto es el mal de la sociedad y por tanto no han transmitido el REF por muchos intereses. Ahora se han visto obligados y el Colegio de Economistas de Las Palmas hizo el año pasado un informe sobre el Layén. Ahora el mes pasado hizo uno sobre la vivienda o sobre el turismo, sobre la vivienda creo. Fantástico, el trabajo. Son ejemplos que el político debe de absorber esa información que se la dan de gratis, no hace falta ni estudiarla, sino ya se la ponen encima de la mesa y aprovecharla para beneficio de todos. Entonces, como Sebastián Grisaleña ha dicho en varias ocasiones, ¿no?, que el REF, pues deberían haber cambiado muchas cosas o algunas cosas desde su etapa como presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, a día de hoy, ¿ha notado algún cambio sustancial? ¿Se mantiene todo igual? ¿Qué habría cambiado? Mira, el REF ha cambiado cuando hay un problema fiscal, que Hacienda levanta un acta o que no admite un porcentaje determinado de inversión y le pone obstáculos, entonces se recurre a Madrid. Y en ese momento en Madrid el voto uno o dos votos que tenemos en el Parlamento, no tenemos más, en los últimos años hemos ido a menos, ese voto, hablo de voto nacionalista,
el voto del PP y del PSOE, de Partido de Estado, están ahí, pero votan siempre a favor de, digamos, del partido. Error, como había dicho anteriormente. Pero esos 1 o 2 votos que podamos tener, cuando es imprescindible ese voto, ese punto determinado se puede defender. Cuando no nos prestan ni caso, bueno, vamos a hacer ni caso. Ahora mismo, por ejemplo, la deducción por inversiones, que la teníamos en un 50% recientemente, el mes pasado, han permitido la deducción por inversiones llegar hasta el 70%. Eso es una buena noticia, pero lo que no podemos estar basándonos en el artículo 399 de la Unión Europea, donde tenemos un cajón desastre, y lo meten todo ahí cuando es necesario. El REF hay que darle la vuelta como el calcetín, porque el REF que teníamos, que fue útil en la llegada, con el paso de los años, con los cambios tecnológicos, con la velocidad que vamos, el REF, insisto, hay que darle la vuelta como un calcetín, porque hoy no está siendo el instrumento necesario, y el ejemplo que estamos a la cola de todo, en pobreza, en paro, en marginación. Esto hay que darle la vuelta, y hay que buscar responsables que se sienten, pero que no estén pensando en defender intereses determinados, sino intereses de los canarios. Entonces no tenemos un REF del siglo XXI, no está actualizado. No, ni del siglo XX. Yo pienso que en el siglo XX ya quedó, parte de él quedó obsoleto. ¿Y este REF nos acerca a Europa, nos aleja a Europa, nos aleja también incluso del resto de España, de la península? Mira, tal y como está la fiscalidad en Canarias, y yo digo, y me van a decir que no, pero yo digo, he evaluado lo que paga una pequeña y mediana empresa en Canarias, y la grande también, lógicamente, pero la grande siempre tiene más salida, tiene más asesoramiento técnico de profesionales que pueden pagarla, la pequeña no la puede pagar. En este momento, tal y como está la situación, nosotros deberíamos de buscar una fórmula donde paguemos menos impuestos. Estamos luchando con el IGI. El IGI es un instrumento importantísimo porque paga quien consume, el más que consume paga más, pero tal y como está la circunstancia. Ahora mismo unos dicen, Paulino Rivero, recuerdo que nos subió el IGI del 5 al 7, ahora aparece este gobierno inicialmente que lo quiere bajar del 7 al 5, después los presupuestos del Estado no se aprueban y por lo tanto hay que mantenerlo por si acaso, porque puede venir menos dinero de la España peninsular, de los presupuestos del Estado, y estamos ahí en una situación tan compleja. Pues chicos, yo a veces digo, yo ahora mismo, tal y como está la situación y las perspectivas futuras que tenemos en Canarias, y viendo la situación de marginación, de pobreza, como había dicho antes, de paro, tan compleja, cada vez más, en un porcentaje desproporcionado, y pagando los que pueden pagar muchísimo más, como están pagando, sobre todo el funcionario, el trabajador, la pequeña y mediana empresa, que son los que mantienen, en definitiva, toda esta situación, pues a lo mejor, mira, Azores y Madeira son dos regiones ultraperiféricas que el Producto Interior Bruto de Azores y Madeira en los años 60, 70 era 30-40% inferior al nuestro. Hoy, con el paso, subimos, tanto unos como otros, subimos a una cantidad alta, pero con el paso en la actualidad, Azores y Madeira tiene un Producto Interior Bruto muy superior al nuestro. Nosotros hemos bajado casi un 40% en relación, por lo tanto, en temas europeos. Estamos en una situación preocupante. Azores y Madeira no entraron con una fiscalidad diferenciada en la Unión Europea. Lo que sí buscaron fue un acuerdo con el gobierno portugués, con el Estado, para pagar un IGI diferenciado. Ahora el IGI en Madeira también es un IGI alto, muy alto, pero porque ellos en la crisis del 2008-2012
tuvieron un déficit enorme de la comunidad y el Estado lo está cobrando, aumentándole el IGIC que pagaban, lo aumentaron para ir mucho. Pero yo soy lo que digo que ya es hora de comenzar a luchar para que se vuelva a bajar. Canarias, a lo mejor tenemos problemas doble aduana. Yo sé que al gobierno de Canarias no le interesa porque recauda. No olvidemos que el año pasado recaudaron más de 2.000 millones de euros, con un incremento enorme, y este año vuelve a estar incrementado. Tiene una yen, que el año pasado recaudaron 266 millones del cielo. Nosotros somos europeos, pero somos europeos, por eso estoy basándome en todo esto, somos europeos de una manera muy especial, que no somos europeos. Aquí no hay libertad comercial. Aquí hay una doble aduana. Aquí Amazon o otras empresas del exterior no pueden mandar a Canarias porque tenemos problemas y tenemos que pagar una serie de impuestos. Por lo tanto, son situaciones que hay que darle la vuelta. Y Canarias, o realmente buscamos una fiscalidad seria, rigurosa, no que sea dubitativa, o de lo contrario, la situación no está mejorando, está empeorando con el paso de los años. Y yo soy